Bien, estamos comenzando la segunda sesión de filosofía de cuarto grado, parte 2. Vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Tenemos un grupo excelentemente considerable, un grupo demasiado bueno que ha estado compartiendo estos temas de filosofía. Vamos a acceder a Yanela y a Gabriel, mientras se une Guido y Jorge. Bien, ya está Guido ingresando, nos falta Jorge, pero vamos a continuar el tema. Ahora sí, chicos, le damos la bienvenida a Gabriel, que está ingresando a nuestra clase. Bienvenido, Gabriel. Buenos Estamos días. con el tema de los filósofos presocráticos. Y yo sé que más de uno dice, ay, filosofía es como historia, como literatura a las 11 de la mañana, y es un poquito tediosita, pero bueno, la estamos haciendo un poquito más amena e interesante. Lo bueno, muchachos, es que una de las cosas que me ha gustado es que nunca en el primer día de clase asigno actividades, porque siempre espero una segunda clase, de manera de que se vayan incorporando otros estudiantes para poder unirnos todos en grupo. Ahora bien, vamos a continuar con el tema. Me disculpan un momento. Ya. Es que ser madre y ser profesora es como que un poquito fuertecito, ¿no? Y dar clases y ser profesora de ambas también. Entonces, bueno, muchachos, continuamos. Entonces, habíamos quedado que para Tales, lo que era el pensamiento mítico, es que parece ser que fue el primero en buscar un elemento material o empírico para explicar lo que es la esencia de la naturaleza y no basarse en dioses, en mitos, leyendas ni fábulas, sino que él lo hizo a manera de comprobación utilizando la naturaleza. Y posiblemente estas ideas tengan su origen en la mitología egipcia y babilónica, que además se basa en observación, pero Tales de Mileto, él fue más demostrativo, él quiso comprobarlo, y qué mejor manera de comprobarlo con la propia naturaleza a través del agua. Y es que, como le decía, todo dentro del ser humano, casi todo es agua. Entonces tenemos aquí un momento a Anaximandro de Mileto. ¡Wow! Él, ya va, tengo estudiantes acá. Tengo estudiantes a través de WhatsApp, muchachos, aunque ustedes no lo crean, que, que ellos tengo que colocar WhatsApp para que ellos puedan participar a través de él, y tengo que tener el teléfono, de por sí lo tengo que tener aquí activo. Un momento que estoy arreglando aquí para que ellos puedan visualizar. Ok. Un momento. Ok, ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla? Vamos a mi tía Jorge de una vez. Ok, aquí tenemos esta breve explicación de lo que es lo que Anaximandro de Mileto nos trae. Y según Anaximandro, el aire es el apeirón, lo indefinido o lo indeterminado. Y es inmortal e indestructible.
También dice que el principio de todas las cosas es el apeirón, y aquí tenemos parte de lo que aquí les puedo hablar sobre este gran filósofo, es que al igual que Tales, él buscó el elemento primordial y básico a partir del que se ha generado la realidad, pero a diferencia de Tales, consideró que dicho elemento o arjé no podía estar constituido por ninguno de los dos elementos conocidos como el agua, ni tampoco por ninguna clase particular de materia, sino ese primer elemento era la causa material de todo lo existente. Había de ser la causa, por lo tanto, de toda materia particular. Podía identificarse que ninguna materia pudiese ser un estudio de comprobación, siendo su principio, su comienzo, su fuente, y había de decir que él se inclinaba más hacia lo que era el aire, hacia este elemento. Entonces, por acá tenemos nuestros cuadros. Un momentico. Ajá. El principio de las cosas es el apeirón, perdón. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí se produce también la destrucción. Según la necesidad, en efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia, según el orden del tiempo. También aquí dice que supone un gran avance respecto a Tales, ya que no ocurre a un elemento empírico como el agua, sino a un elemento abstracto que comienza a separarse por un proceso de rotación de sustancias opuestas entre sí. Dice que cuando uno prevalece sobre la otra, se produce una reacción que establece el equilibrio. A la noche le sigue el día. Al mismo tiempo que ofrece el principio que surge la pluralidad, da cuenta al mismo tiempo de cuál es el mecanismo, que en este caso es el de rotación, y cuál es la ley interna que rige el proceso, que es la búsqueda del equilibrio o justicia. Y aquí tenemos que algo para aportar. Dice que según Aristóteles, lo infinito no tiene principio, sino que parece ser ello el principio de los demás seres y que todo lo abarca y todo lo gobierna, como afirma cuando no postulan otras causas fuera de lo infinito, tales como el espíritu, la amistad, el infinito. Además, es un ser divino, pues es inmortal e indestructible, como afirma Anaximandro y la mayoría de los físicos teóricos. Esto fue un aporte que hizo Aristóteles junto a esto, ante esto que afirma este gran filósofo. También dice que la cosmología de Anaximandro estaba dominada por las ideas de la pluralidad de mundos existentes, generados a partir de un movimiento eterno mediante el que son separadas unas cosas de las otras en un juego de oposición de contrarios tan común en la época y que volverán a encontrarse con otros filósofos. Entonces, afirma Anaximandro como primera causa de la realidad una causa material, lo indefinido. Ya. Problemas con el son. Nada de otro mundo. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Déjenme conectar a los estudiantes con WhatsApp porque tengo la computadora vinculada con el... Ok. Vamos aquí. Ok. Avanzamos en la siguiente lámina con el señor Anaxágoras. Y es que Anaxágoras un momento. Dios mío. Ya va, que tengo aquí el modem titilando. Sí, ya sé que tengo la conexión inestable. Un momentico, muchachos. Ok. Tenemos aquí al señor Anaxágoras, que fue un filósofo griego
junto con Empédocles y Demócrito, y es el principal representante del eclecticismo pluralista que intentó conciliar la tesis contrapuesta de las dos grandes figuras de la filosofía presocrática, que eran Parménides y Heráclito. Y este señor Anaxágora postuló como un arjé. Un momento, muchachos. Bien, muchachos, disculpen la interrupción. Recuerden que también tengo estudiantes por WhatsApp que se comunican. Entonces, el señor Anaxágora postuló como arjé un principio constitutivo de las cosas, una pluralidad de partículas materiales inmutables, que por acción de un nous o inteligencia ordenadora pasaron de un caos original a constituir la multiplicidad de seres observables en el mundo físico. Y este señor Anaxágora, si podemos buscar un poquitico en las láminas anteriores, para que puedan ver cuál fue el principio que él postuló. Está por aquí. Anaxágora. Y su principio estaba basado, como lo puedes ver acá, en las semillas. Ahora sí, vamos a avanzar. Un poquitico lento. Okay. Anaxágora fue el primer pensador en establecerse en Atenas y entre sus alumnos destacados se encontraba Pericles y Eurípides. Anaxágora había enseñado en Atenas durante cerca de 30 años cuando se le encarceló acusado de impiedad al sugerir que el sol era una piedra caliente y la luna procedía de la tierra. Bueno, años después se supo que esto no era así, ¿verdad que no? Okay. Después se marchó a Jonía y ahí se estableció. Entre sus principios, Anaxágora, disculpen que no se vean bien, voy a tratar de colocarle un poquito, bueno, se ve peor ahora. Vamos a tratar de quitárselo. Anaxágora admite la pluralidad y el movimiento y las transformaciones en la naturaleza. Nada viene a la existencia ni es destruir, sino que todo es el resultado de la mezcla y la división. Llama a los elementos o principios iniciales como una homeomerias o semillas, que son cualitativamente distintas y divisibles hasta el infinito. Como otro aporte que pudiésemos decir de Anaxágora, tenemos aquí que el pensamiento se sitúa dentro de aquella amplia corriente de esfuerzo para determinar un principio constitutivo y originario, común a la variedad de seres del mundo físico que se caracterizó a la filosofía griega desde sus orígenes, es decir, desde la escuela milesia. Los milesios habían planteado ya diversas hipótesis sobre cuál podría ser tal principio. El agua, según Tales de Mileto, el apeirón de Anaximandro, el aire, según Anaxímenes. Y en su posterior desarrollo, estas reflexiones se enriquecerían con nuevas perspectivas y acabarían conduciendo a las visiones antagónicas de la realidad que sostuvieron Parménides y Heráclito. Y en este contexto, los eclécticos y los pluralistas intentaron combinar en un sistema único ambas concepciones, es decir, la inmutabilidad del ser de Parménides y el eterno devenir de Heráclito. Mientras que Empédocles explicó la constitución de los seres desde el punto de vista cuantitativo. Y para Empédocles, los seres están formados por una combinación de los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y es que en distintas proporciones la amplia variedad posible de proporciones da lugar a la multiplicidad de los seres.
por los 4 elementos que lo forman y permanecen inmutables. Entonces, él habla de unas semillas que son cualitativamente distintas y que nada viene a la existencia ni es destruir, sino que todo es el resultado de la mezcla de una división. Y aquí a él lo respaldan otras personas más, otros más de la escuela de Milesia, que son Empédocles y, perdón, Parménides y Heráclito. Ahora tenemos al señor Anaxímenes, y es que el señor Anaxímenes, vamos aquí, vamos a buscar contenido, vuelve a concebir el arjé como un momentico que se me abrió Zoom, los archivos de Zoom. Ok, él vuelve a concebir el arjé como un elemento determinado. Y es que si nos vamos a Anaxímenes en lo que es nuestra lámina que estuvimos mostrando los cuadros, vamos a ver qué principio estudió él. Aquí lo tenemos. Y el principio de Anaxímenes es el aire también. Vámonos para acá. Ok, cuyos atributos son la infinitud y el perpetuo movimiento, y explica el doble proceso mediante el cual todo procede del aire. Y es que a diferencia de Mileto, de Tales señalaba que todo al principio era del agua, que todo resultaba era del agua y ahí se quedaba todo concebido, pero en este caso Anaxímenes señala que todo principio viene del aire. Entonces, el aire se diferencia en distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego, en cambio por la condensación se transforma en viento, después en nube y aún más condensado en agua, en tierra, más tarde y de ahí en piedra. Es decir, que todo parte del aire, porque según este proceso que hace, entonces también el aire permite que se forme el, el aire permite que se formen los vientos, también permite que se formen las aguas y las tierras y todo, o sea que todo parte, todo parte del aire, según eh, este señor Anaxímenes. Entonces, otro aporte que tenemos de Anaxímenes, un momento. ¿Pueden ver un poquito la pantalla, muchachos? Ya va, que le estoy preguntando a los chicos aquí de WhatsApp. Ok. Ahora bien, ya tenemos varios autores que hemos estudiado y unos se van hacia el aire, otros se van hacia el agua y otros hacia otros elementos que vamos a ver ahorita, como en el caso de Empédocles, que él sostiene que el ser es una esfera y en su interior se encuentra mezclado 4 elementos a raíz de todas las cosas, que estos elementos son fuego, aire, tierra y agua. Cada uno de ellos es eterno e imperecedero, pero mezclados entre sí dan lugar a diversos seres. Y es que la mezcla está producida por 2 fuerzas cósmicas, amor y odio. Al principio reina una soledad, al principio reina en soledad el amor y en todo es unidad, inmovilidad y homogeneidad. Luego viene el odio y la consiguiente separación. Ambos permiten la aparición del cosmos y los seres. O sea que la forma de ver el principio del todo, vamos a decirlo así, es como que si estuviésemos hablando de la creación, de que, ay, qué bonito, Dios hizo al hombre y bueno, en este caso, en la cosmos, que estamos estudiando de lo que era la filosofía presocrática, por eso es que se le llama presocrática,
eh, ellos parten del principio del todo y como te puedes dar cuenta, unos piensan que otros que debería ser por el agua, otros que debería ser por el aire y entonces este señor Empédocle señala que estos cuatro elementos son los que combinados son imperecederos y forman diversos seres. Y es que Empédocle es el creador de la teoría de los cuatro elementos y la teoría de las cuatro raíces sometidas a la fuerza, del amor que las une y del odio que las separa. Y el quinto elemento va a ser el éter y fue introducido posteriormente, es decir, va a haber un quinto elemento que se va a introducir, pero no en este momento, se introduce más adelante. Entonces él señala que esta unión de estos cuatro elementos dan seres diversos, pero también hay dos fuerzas cósmicas como el amor que los une y el odio que los separa. Entonces aquí nos estamos consiguiendo como el principio de cada uno, pues. Luego tenemos aquí al señor Meliso de Samos, y él fue un filósofo griego de la escuela heliática que vivió en Samos, y de él podemos hacer mención que tradicionalmente ha sido considerado discípulo y continuador del pensamiento de Parménides, junto con Zenón de Elea. Sin embargo, su obra no parece constituir una mera defensa de la filosofía parménidea, sino una auténtica ampliación original de la misma. O sea, es como una continuidad y el ser indefinido es como creado, es imperecedero, es continuo, indivisible e inmóvil y es caracterizado por Meliso con dos nuevos atributos, que era la inquietud y la incorporeidad. Entonces, aquí tenemos otro más que podemos llegar como a manera de conclusión de lo que es la filosofía presocrática y fue el inicio para lo que ahora es la filosofía como tal, pues en ello inició este estudio de las cosas y del todo por saber y descubrir. Ellos inspiraron a mucha gente en sus tiempos y continuaron inspirando a través del tiempo a grandes filósofos gracias a sus pensamientos y teorías. Todo y cada uno de ellos, aunque muy diferentes sus formas de ver el mundo, obviamente, cada uno tenía una percepción del mundo distinta. De repente tú coincidiste con uno de ellos, pues yo no coincidí con ninguno. Entonces, y como fue su creación, buscaban lo mismo, el origen de las cosas que los rodeaban, así que todo esto los llevó a sacar unas teorías y más adelante hacen surgir la filosofía para darle sentido a las cosas y una forma diferente de ver el mundo, sobre todo poder amar al saber. Entonces, ellos buscaban el origen. Y es que el ser humano, chicos, siempre ha buscado el origen del todo. Y es que, no, pero es que el origen se encuentra en la Biblia. Dios habla de Adán, de Eva, de los días en que creó el mundo, y eso te lo han enseñado. Es verdad, a mí también me lo han enseñado, yo no puedo decir que no. Pero ¿qué pasa? Que en esta época, figúrese que era antes de Cristo, en esto fue en el siglo VI y el siglo VII, eh, ellos comenzaron a buscar el origen del todo, ¿ves? Entonces, a ver, cada quien se iba por un elemento, yo creo que es el amor, yo creo que es el odio, yo creo que unidos los cuatro elementos dieron paso para la creación de nuevos seres, y estos seres por el amor se unen, por el odio se separan, y yo creo que el agua es el principio del todo, fue el que formó al ser humano, y el aire, y todo, o sea, cada quien tenía un punto de vista diferente. Y es que esto no fue algo que de repente vamos a poner a Jorge, que, ay, Jorge está ahorita sentado así, ay, qué fastidiosa esta clase. Uy, no, estos hombres que yo no tengo nada que ver aquí. Y de repente Jorge se ilumina. Vamos a suponer que Jorge está en el siglo VI, con su túnica blanca y sus ramitas de olivo en la cabeza, y con grandes pliegos así para escribir o papiros, y de repente se ilumina y dice, el origen de todo. De dónde salí yo? Porque no se hablaba de la Biblia todavía, muchachos. Para esa época no creo que se haya hablado de que, mira, sí, tienes que creer en Dios, Dios hizo los cielos y la tierra y en 7 días y descansó Dios el día sábado, y no, no, no.
Eso no se hablaba, ¿ves? Recuerden que hacia esa época, más que todo se basó el Antiguo Testamento, ¿no? Pero vámonos un poquitico más para atrás. La inquietud del ser humano por saber cuáles son sus orígenes. De hecho, hay gente que pone en duda el diluvio, ¿ves? Pone en duda el diluvio, según consiguieron el arca de Noé congelada a tanta altura, a nivel sobre el mar y pa. ¿Ves? Otros afirman que el Edén se encuentra por el otro lado del mundo y que YZ. Porque el hombre siente curiosidad por conocer su origen. Y estos filósofos tuvieron este tipo de concepción y uno puede decir, ay, pero estos hombres estaban locos. No, ese era el momento, ¿ven? Que ellos sintieron esa inspiración, esa curiosidad por saber e ir más allá. Ahora bien, vámonos a nuestro libro. Aquí tenemos quién fue Tales de Mileto. Y es que Tales de Mileto, a manera de resumen, es conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. El señor era político, matemático y astrónomo. Propuso la primera tesis de nivel filosófico, por lo cual se le conoce como el primer filósofo. Tales es un personaje de su época, un tanto distraído, absorto en sus pensamientos. Se cuenta que un día cayó en un pozo por estar caminando mirando las estrellas. Sin embargo, para demostrar lo importante que es el ocuparse por alcanzar eventos, se dice que que previendo una abundante cosecha de aceituna, mandó a comprar y construir grandes almacenes y molinos, con lo cual hizo una gran fortuna al alquilarlo. Ay, mira, que al señor le gustaba alquilar también, no ella cree que los alquileres son de esta época. Y es el primero en medir la altura de las pirámides egipcias basándose en la sombra que lo proyecta. Y esto sí fue verdadero, muchachos, esto sí fue verdadero. Él fue el primero en medir, ¿sabe lo que es medir las pirámides egipcias? Solamente basándose en la sombra que proyectan. Cuando el sol se posa detrás de la pirámide, hace una sombra y él a través de eso la midió. Su método fue ingenioso, pues se paró al lado de las pirámides y cuando su sombra medía igual a su estatura, midió la sombra de las pirámides, la cual también debía ser igual a su altura. Se dice que predijo un eclipse solar hacia marzo de 585 antes de Jesucristo, causando asombro en sus contemporáneos. Y es que el hombre no se le menciona por nombrar, el hombre se ganó su mérito para ser muy renombrado dentro de lo que es la filosofía. Ahora bien, ay, Señor nuestro, se cayó la señal de acá, pero bueno, ahora tenemos acá Tales y sus sucesores intentaron resolver la siguiente pregunta: ¿cuál es el elemento o principio único que constituye a todos los casos? ¿Cuál es el arjé? El arjé es el principio. ¿Cuál es el principio de la naturaleza? Según Tales, el principio de la naturaleza, te lo estoy traduciendo a mis palabras, aquí está, arjé, fisis, es el agua y es el elemento es el que constituye todas las cosas. Aunque esto actualmente nos puede parecer un poquito absurdo y hasta ridículo, hay que valorar el intento de reducir la diversidad de la naturaleza a un único principio, a lo múltiple a la unidad, y esto es lo que da origen a la filosofía. Pero al parecer, Tales también intenta explicar la variedad y progreso de la naturaleza según él, y es que todas las cosas están llenas de Dios, es decir, que las cosas tienen cierta ambición psíquica, lo cual sería un impulso al propio, y esta teoría de que las cosas están llenas de dioses se conoce como ilozoísmo. Entonces, te puedes dar cuenta acá de que este señor tiene datos importantes dentro de la filosofía y como te decía en el texto, de repente tú dirás, ay, pero qué ridículo, al principio de las cosas es el agua. Pues para Tales de Mileto, en ese momento sí, que la ciencia lo haya comprobado de otra manera, chévere. Ahora bien,
tenemos la filosofía antigua, y es que en la filosofía antigua hay que mencionar a los sofistas, que ellos se dividen en dos grupos, los antiguos y los nuevos. Vamos a ver si por aquí tengo a los, aquí están. Y los sofistas fueron los primeros en dar el nuevo matiz a la filosofía. Por vocación fueron maestros y educadores que se dedicaban a preparar a la juventud ateniense para la vida pública. Sin embargo, los sofistas enseñaban también a las personas maduras. Les enseñaban a hablar y actuar, y ellos mismos aparecían como oradores y dirigentes. Podríamos decir que cumplían la misión que hoy en día desempeñan los publicistas y las universidades populares. Y es que los grandes dirigentes de Grecia, la élite intelectual, los grandes políticos, los escritores buscaban las... Bien, muchachos, estos son cosas que pasan en Zoom. No es el internet, ya esto es de Zoom. Sin embargo, podemos continuar nuestra clase. De hecho, ya estamos culminando. Entonces, los sofistas eran las personas que dieron a conocerse en este nuevo mundo de la filosofía. Y eran personas conocedoras, pero personas ya con conocimiento como maestros y educadores que se dedicaban a preparar la juventud y también y por qué no, también a las personas ya adultas. Entre estos sofistas tenemos a los antiguos, tenemos a Protágora, Pródico, Hipias, Antifón y Gorgia. En los nuevos tenemos a Critias y tenemos a Hipódromo. Suena como a carrera de caballo, ¿no? Pero pues sí, así se llama. Entonces, vámonos a nuestra parte de filosofía 2. Aquí tenemos a Protágora, tenemos al señor Sócrates, y Protágoras era entre los sofistas la mentalidad más profunda y filosófica, pues Protágoras formuló una serie de principios en nombre de los cuales actuaban los sofistas. Fue el primer filósofo del nuevo estilo, fue más profesor que investigador. Se destacó como orador y popularizador, y en la edad ya madura llegó a Atenas y perteneció al grupo de los amigos de Pericles. Su escrito más importante es el tratado acerca de la verdad y el ser. Otra de sus obras es acerca de los dioses. El objetivo de sus investigaciones fue el hombre. Además, como todos los sofistas en general, se preocupó por la dialéctica, la retórica, política y ética. Es decir, que Protágora, ¿por qué dice que se dedicó más a ser profesor que ser investigador? Porque ¿qué hace un profesor? Enseña. ¿Y qué hace un investigador? Obviamente investiga. No se dedica a investigar lo que enseñó, no. Su campo de acción es investigar, dar explicaciones a las cosas que él se plantea, el porqué de las cosas, más no enseñarlas. Mientras que el profesor se encarga de explicar. Véase yo soy profesor, les estoy explicando contenidos que ya otro ha investigado. ¿Ves? Entonces, en este caso, Protágoras fue así. En el caso de Sócrates, nació en Atenas, pero su doctrina se ocupó casi exclusivamente del hombre. En él le absorbió lo que consideraba como lo más importante y lo más valioso, los problemas éticos. No le interesó estudiar la naturaleza. Entonces, aquí en el libro, vámonos para el libro ahora, porque no lo vamos a mencionar todo. Aquí tenemos el caso de Protágoras. Dice que en el caso de Sócrates es una de las personalidades más interesantes e inquietantes de toda la historia griega. Vivió con los sofistas, pero se diferenció de ellos porque no cobraba por enseñar. O sea, sus enseñanzas eran gratis. Qué chévere. Y para la época, mucho mejor. El hijo de un escultor sofronisco y de una partera, vamos a resumirlo un poquito aquí. Para enseñar utilizó como método el diálogo, y a través de preguntas que le hacía al discípulo lo ponía en aprietos, haciendo evidente su ignorancia, y a partir de eso lograba que éste llegara a descubrir por sí mismo la verdad. A este sistema le llamaba mayéutica, y por influencia de la profesión de su madre, que era partera. Así como ella ayudaba al alumbramiento de los cuerpos, él era partero de las almas, a las cuales ayudaba a alumbrar la verdad. Entonces, cuando un profesor te pregunta, figúrate lo que él hacía preguntas a sus discípulos. Y de repente yo te digo a ti, ¿quién es Protágora? Si tuviéramos en manera presencial, yo creo que tú te asustas. Protágoras, ¡ay!
Yo no me acuerdo, Miss. Y si yo te dijera, si no me respondes en este momento quién es Protágora, te voy a poner un 5 en base a 20. Usted va a sudar, ¿no? Te voy a dar 10 minutos para que me digas quién es Protágora. Utiliza tus recursos. ¿Y usted qué va a hacer? Busca la verdad. ¿Cuál es su verdad? ¿Quién fue Protágora? Voy a buscar rápido. Chan, chan, chan. Pasados los 5 minutos, ya sé quién es Protágora. ¿Ves? Él utilizaba esa metodología. Eso es un método socrático. ¿Ves? Preguntar. Y cuando la persona no responde en su momento, se le conoce que no ha estudiado, no posee el conocimiento de lo que se le está preguntando. Sin embargo, lo mandaba a buscar la verdad. Vaya a descubrir por usted mismo lo que le estoy preguntando. Eso se llama aprender haciendo, a mi concepto. A mí me gusta mucho aprender haciendo. Ahora bien, creían que la superioridad de la discusión sobre la escritura y por tanto pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responder mediante preguntas. Cuando Sócrates preguntaba, por ejemplo, qué es la justicia, pedía una definición y definir es ponerle límites a algo. Ahora bien, tenemos aquí lo que se llama práctica. Esta práctica la vamos a tener como actividad domiciliaria porque ya estamos finalizando. Esta práctica se encuentra, los que no tienen libro, que no se lo han pedido a la señora Juana, yo se los puedo enviar. Me dicen por el chat quiénes no tienen libro, para yo enviárselo para que hagan actividad de la página 37, que está súper fácil. Es la única actividad que tienen de la página 37, es la actividad domiciliaria. Entonces, el máximo representante de los sofistas fue, busquen, investiguen, dialoguen, yo tengo los Por el archivos, chat me podría enviar eso. se los puedo hacer llegar. La traducción de Arete es, Sócrates sostenía que la obra mal, que solo obra mal el que no sabe, y esta teoría se le conoce como, usted recuerde que usted es un estudiante investigador, usted tiene que ir más allá de un concepto, de lo que se le da. Entonces, ahora, preguntas por el chat, pueden utilizar micrófono. ¿Quiénes no tienen el libro? Ya se está acabando el tiempo. Guido no tiene. Jorge, ¿tienes libro? Yanela, Gabriel, ¿tienes libro? Muy bien, muchachos. Entonces, yo se los voy a hacer llegar a cada uno después de la 1, porque tengo clase ahorita con otro grupo. Entonces, yo se los hago llegar y se van a ubicar en la página 37 de su libro, cuando yo se los envíe, para que ustedes hagan esta actividad. Está súper corta, muchachos. Yo sé que de repente, ay, vamos a hablar de filosofía, pero lo estoy haciendo un poquitico más ameno. Vamos a más que todos a estudiar estos grandes pensadores y para nuestra próxima clase vamos a hablar del periodo sistemático, pero vamos a ahondar un poquito más la filosofía número 2, que es la del periodo ya socrático. Entonces, muchachos, hasta aquí nuestra clase de filosofía. Nos vemos el día miércoles en el respectivo horario, ya ustedes lo tienen. Se me olvidó, bueno, entramos a las 10:40 el día miércoles. Entonces, muchachos, aprovechen su break, estírense y nos vemos el miércoles. Cualquier cosa que tengan problemas de comunicación, me lo dejan saber. Se me cuidan.